iniciamos el desfile de nuestros invitados y hoy tenemos una jornada muy especial. Precisamente vamos a escuchar actores de la política, actores con experiencia en el servicio público, actores con compromiso y con participación también en la actividad partidaria. Y en este caso, qué bueno iniciar por uno que tiene dentro de su experiencia haber sido un director general de comunicación, un portavoz gubernamental, así como también en su momento fue responsable del SISCOM, que era el sistema de comunicación oficial también del entonces de esa administración del presidente Danilo Medina. Tenemos a Roberto Rodríguez Marchena, un conocedor de la comunicación, de los mensajes, del tratamiento de la información. Y qué bueno iniciar en este sentido el análisis de todo lo ocurrido el día de ayer con la participación del presidente de la República en el discurso de rendición de cuentas y todo lo ocurrido obviamente en el contexto político que vivimos. Vámonos de inmediato dando los buenos días a nuestro invitado. Muy buenos días a todos ustedes y les agradezco la cortesía de recibirme un poquito antes de lo previsto, ¿no? Porque tenía que estar más tarde, pero le agradezco la gentileza, ¿no? Don Roberto, el presidente de la República envió ayer memorias, cuentas de su gestión gubernamental 2023, pero hizo un resumen de todo lo que ha sido su gestión a lo largo de 3 años y pico. Y podríamos decir que él la resumió en una frase, lo que ha sido su gestión. Él dijo que hoy el país está mejor que hace 4 años. Hay una República Dominicana que está mejor que hace 4 años. ¿Qué usted piensa de esa? Exactamente lo contrario. Los dominicanos y dominicanas viven en peores condiciones, ¿no? Y todos lo sabemos. Los dominicanos y dominicanas tienen que gastar hoy más en alimentos, tienen que gastar más dinero en medicinas, en energía eléctrica, en transporte. Sí, esa es la realidad. Los dominicanos y dominicanas hoy viven peor que en agosto del año 2020. El titular puede resultar atractivo, pero la población sabe que no es así. Si hablamos con la población, si usted escucha a la población, se va a dar cuenta de... Y todos aquí, todos. Yo pregunto, ¿cuál de aquí no está gastando más en alimentos, más en medicinas, más? Entonces, el papel de un gobierno es procurar el bienestar de la población y mejorar la prosperidad de los negocios. Y lo que hemos estado viendo es que hay muchos negocios en dificultad, negocios que han quebrado. Solo por referirme al sector agropecuario. Los empleos en el sector agropecuario han disminuido cerca de 10.000 empleos menos en el sector agropecuario. El crédito que iba a los sectores agropecuarios a una tasa de 6 y de 8% no existe. Entonces están en grandes dificultades. El gobierno ha preferido favorecer a los importadores en desmedro de los productores agropecuarios. Solo por decir eso. Ha aumentado la informalidad de más de 200.000 empleos informales. Ha crecido la informalidad. Y la formalidad no se ha recuperado todavía. Tenemos por debajo a 2019 cerca de 10.000 empleos menos. Entonces, esa es la realidad. Estamos viviendo peor. Yo hubiese esperado de un presidente de la República que se hubiese sincerado a la población y hubiese pedido excusas, perdón, por todos los desaciertos y por toda esta política, pero no lo hizo. Y eso es lamentable. Marchena, muchos sienten que ayer se diluyeron las esperanzas de que la oposición pudiera entrar en pelea de cara a la candidatura presidencial, al no consolidarse una sola propuesta de parte de la oposición. Mirando yo la reacción de Abel, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y digo, yo hubiera esperado ese discurso que usted acaba de decir de él. Fue muy poco la reacción y muy sencilla. ¿Por qué usted como director de comunicación no ha logrado que Abel asuma un discurso así como ese que usted está diciendo? Mire que eso no es lo más elevado que usted ha hablado, ¿eh? Y mire qué diferencia entre... Gustó, ¿eh? No, es que yo conozco sus condiciones, olvídese, eso es... El país lo conoce. Susana, como abuelo, estamos el cariño de abuelo, ¿no? No, usted sabe que no es nada No, sentimental Abel, eso que yo le estoy diciendo. Abel está, tiene un discurso que lo pronunció frente a compañeros. Cuento, eso es lo que pero digo, ya había hablado sobre eso frente a los compañeros y compañeras, y él va a responder el discurso. Es decir, Abel no ha hablado todavía sobre el discurso, porque yo les voy a decir lo siguiente, nos vamos a remitir al texto, nos vamos a remitir al discurso. O sea,
yo creo que sería un error comunicacional nosotros quedarnos en el texto del discurso. Es decir, como ustedes saben, una de las técnicas de comunicación es abrumar con cifras, 74%, 35%, más un 2%, un 7%, y la población se siente abrumada y no registra ninguno de estos porcentajes, absolutamente. La población lo que está pendiente es su situación, a su condición. Pero además, como técnica discursiva fue un gravísimo error, porque usted lo que tiene que tratar es estructurar un discurso pedagógico de tendencias, de procesos, ¿no? Para que la gente lo pueda asimilar y se pueda identificar. Pero abrumarla de cifras lo único que persigue es atontar. Y eso fue lo que pasó ayer. Pero Abel tiene un discurso muy claro, muy definido, ¿no? Y hoy, en el día de hoy, gracias a ustedes, los medios de comunicación, 14 compañeros estamos en la mañana de hoy en distintos programas. Yo vengo de uno y aquí estoy en otro. Es decir, tenemos una labor que hacer de explicarle a la población cuál es la situación que realmente se vive, porque ¿cuál es la tarea de un partido? La tarea de un partido político es explicar los porqués de las cosas, para tratar de ayudar a la gente a tomar decisiones y comprender procesos, y que tome ella su decisión cuando llegue el momento del proceso electoral. Y eso es lo que estamos haciendo, Susana. Pero te agradezco que valores las posiciones que nosotros hemos venido enarbolando. Don Roberto Rodríguez Marchena, pues, sin el apellido no hay forma de identificar su figura. Me puedes tutear, Manuel. Es que crecimos mirándolo en la grandeza de su labor de comunicador. Yo un niñito allí mirándolo con su habilidad y su capacidad de comunicación que siempre la hemos destacado. Pero lo que no ha sido apropiado, y no de usted, sino del Partido de la Liberación Dominicana, es su capacidad de autocrítica. Recién recibe una derrota avasallante y no veo ningún tipo de autocrítica de parte del partido reconociendo algún tipo de fallo, algún tipo de error. Pues si bien hubo una abstención, no se logró convencer a esa población que no fue a votar para votar a favor de esa otra opción, que es el Partido de la Liberación Dominicana. En otros países se suele renunciar cuando un candidato no obtiene los resultados, o cuando un partido no logra los resultados. Su alto mando renuncia como una manera de reconocer que falló al definir la estrategia. ¿No ha faltado en el PLD ese espíritu de autocrítica para reconducir su discurso y de alguna manera captar ese público, ese electorado que no está confiando en el Partido de la Liberación Dominicana? Tú lo has dicho muy bien. Fue una victoria avasallante. Y la clave para entender tu comentario es la palabra avasallante, ¿no? Y realmente lo fue. La instalación de casas cercanas a los centros electorales, la instalación de carpas. Ustedes mismos, los medios de comunicación, todos, reportaron lo que ocurrió ese día. La codicia electoral del partido de gobierno dio esos resultados. Y el papel de un gobierno es de fomentar la participación de la gente. Y hemos visto por primera vez que un partido de gobierno se empeña en provocar abstención, o sea, que la población no se manifieste. ¿Por qué no quiere que la población se manifieste? Porque sabe que va a recibir el castigo de la población. Es decir, eso fue, si ustedes ven los grandes centros urbanos, en Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago, la población que votó fue el 32%, 33, 34%, y eso es una vergüenza. El gobierno debió haber pedido excusas. La autocrítica debió provenir del partido de gobierno, que por codicia electoral se excedió y dañó un proceso electoral. En otros países del mundo, tú hablabas de la renuncia de la cúpula, ¿no? En otros países del mundo se anulan procesos electorales con estas características. Y recuerdo precisamente el caso de Alemania. En diversos lugares en Alemania donde se produjeron fenómenos parecidos, pues se repitieron las elecciones. Eso fue lo que vimos. Usted me dice, ¿cómo es posible que Luis Alberto perdiera de la manera, o entre comillas perdiera, por supuesto, de la manera como perdió? Entonces todos sabemos lo que ocurrió, la población fue testigo de eso. Entonces lo que yo creo es que nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión para que esa codicia electoral no se repita, porque debo decirte algo, los contrapesos son necesarios. ¿Qué pretenden? Que ahora el Congreso también sea mayoritariamente del partido de gobierno. Ya lo es. Pero pero pretenden repetir esto de manera avasalladora, como ha dicho Manuel, avasallante. Se pretende eso, ¿para qué? Entonces, los contrapesos son necesarios.
Los contrapesos son necesarios porque usted darle carta franca, carta blanca a un gobierno y a sus legisladores podrían hacer algunas travesuras. Entonces es una situación yo creo que esto debe ser motivo de reflexión. El gobierno no tiene nada que celebrar. Con mucha prudencia, el propio presidente de la República dijo, no tenemos nada que celebrar, no celebro triunfos ni lloro derrotas, porque él es consciente de que si usted se ponía a celebrar y salir a las calles a celebrar esa supuesta victoria, pues iba a recibir el rechazo, ¿no?, de la población. Roberto, en medio de ese panorama que describe, ayer incluso el obispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, habla también de la compra del voto y la califica de actitud mafiosa. El informe de la OEA revela también esa práctica, participación ciudadana, Finjus. En medio de una situación como esa, obviamente de un alto nivel de ilegitimidad en muchísimos lugares, ¿va a ir el Partido de la Liberación Dominicana al mismo matadero electoral dentro de 80 días? ¿O qué ha cambiado para que el PLD vuelva consciente de lo que ha descrito y consciente de lo que se ha establecido en cada uno de esos informes? ¿O qué va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana o la oposición para evitar que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir? Bueno, lo mismo que le puede suceder a una familia cuando un ladrón entra a su casa y se roba algunas pertenencias, ¿no? Usted tiene que tomar la precaución. Ya usted sabe que pueden robarle sus pertenencias, que pueden robarle en su propiedad. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana ya está advertido, porque es la misma situación que se da en este caso, por ejemplo. Vamos a culpar a la familia porque no tomó todas las medidas de seguridad para que no le robaran en su casa, o vamos a condenar al ladrón que se introdujo en esa casa que no era la suya para llevarse cosas que no le eran propias. Eso es que está. O lo mismo cuando se ha querido en ocasiones, y con esto cuento algo que ya paradigmático, ¿no?, que se quiere acusar a una mujer que ha sido violada por usar una minifalda. Nosotros fuimos decentes y pensábamos que nuestros concurrentes iban a comportarse de manera decente. No fue un error del PLD. Dicen, bueno, el PLD pecó de ingenuidad. Pero bueno, es que yo estoy suponiendo que usted tiene una actitud democrática de respetar los procesos, de que su codicia electoral no puede llegar a esos límites, no puede rebasar los límites razonables. Entonces, bueno, vamos a tomar las precauciones, pero como usted sabe, las estrategias no se explican, ni se anuncian, ni se adelantan, sino se aplican. Entonces, vamos a tomar los correctivos para proteger el voto popular, para que la voluntad del pueblo dominicano que se exprese, pues sea reconocida en las urnas. Evidentemente, la naturaleza de un proceso presidencial es muy distinto a un proceso fragmentado como ocurrió en las municipales, ¿no? Y sabemos cuál es el impacto de la privatización de la política, que se manifiesta con mucho más crudeza, con mayor dramatismo en elecciones de las características de las municipales. Nosotros esperamos de que los sectores, los llamados poderes fácticos que llaman, pues le tocan la puerta y le digan, señores, no cometan esos excesos porque nos vamos a fastidiar todos. Porque en todo esto, usted tiene que entender que el PLD representa intereses, los representa la fuerza del pueblo también, los representa el PRD. Es decir, no es simplemente partidos políticos, un grupo de hombres y mujeres que se dedican a partidos políticos, sino que representan intereses económicos y sociales, que si usted los excluye de mala manera, pues va a haber problemas. Y ellos lo saben. Entonces, la temeridad en materia electoral es riesgosa para la estabilidad económica. Por eso, tan pronto transcurrió el proceso electoral, hicimos un llamado a esos poderes fácticos de la República Dominicana para que se pongan en alerta hasta dónde la codicia electoral del partido de gobierno puede dañar la convivencia democrática en la República Dominicana. Don Roberto, a pesar de esa codicia electoral, de la abstención inducida, uno asume y vio que desde que se cerraron los resultados de las elecciones, el PLD tomó un nuevo aire, le tomó la delantera de la cancha de la oposición a la Fuerza del Pueblo. Inmediatamente hubo un discurso del candidato Abel Martínez. Hay otra estrategia, se ve también a nivel de redes sociales. Los resultados, a pesar de todo eso y esa varita mágica, bueno, el PLD tuvo 870,000 votos municipales, consolidándose como la segunda fuerza y demostró tener más estructura que la Fuerza del Pueblo, que luego admitió el doctor Leonel Fernández que esperaban otras
tenían otras expectativas electorales. ¿Usted entiende qué dicen hoy el escenario y los números del PLD hacia las presidenciales? Porque hubo un rechazo finalmente de esa propuesta del doctor Jaime David Fernández a que se asumiera a Abel Martínez como candidato único de primera vuelta, y el escenario pinta, entonces, cada quien por separado. ¿Qué pinta hoy el escenario presidencial? Que la Fuerza del Pueblo apuesta que con su candidato, el líder antiguo bochista, sea el que encabece los resultados de la oposición en mayo. Bueno, nada se ha modificado, Abel. Es decir, el acuerdo que nosotros firmamos con la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano se mantiene y aún más se fortalece. O sea, lo que nosotros acordamos es que cada partido lleve su candidato presidencial, y es una buena estrategia porque cada partido va a buscar sus votos, ¿no? Y en un escenario donde concurren 3 partidos o 4 partidos, es muy probable de que se produzca un escenario de segunda vuelta. Eso es así. Es decir, si usted tiene un tercer partido, sea cual fuere, que tiene una fuerza considerable, más un segundo partido, pues evidentemente que ahí está claro que hay un escenario de segunda vuelta. Pero aún así, a pesar de la codicia electoral, lo que estamos viendo es que la diferencia fueron 8 puntos porcentuales entre la Alianza Rescate RD y la del partido de gobierno, que por cierto vi que 2 partidos se desprendieron. Nunca estuvieron presidencialmente, ¿no? Bueno, pero el anuncio que se ha hecho es ese, ¿no? De que ya perdieron 2 partidos, que muchas veces no es por la cantidad de votos, sino por la capacidad que tienen de instalar determinados relatos, ¿no? O sea, ya ha ocurrido. De manera que eso es lo primero que debo decirte, Abel, de que no ha cambiado nada. Y se ha fortalecido porque de 17 provincias en las que teníamos acuerdos senatoriales, hemos pasado a 25. Es decir, ha habido una superación, un mayor acuerdo. En no todo podemos estar de acuerdo, porque somos entidades distintas, pero hicimos todo lo posible y yo creo que salimos fortalecidos con este acuerdo que amplía hasta 25 senadores. Puede ser que también se dé a nivel de algunos diputados, pero eso está en proceso, ¿no? Sí, precisamente, don Roberto, sí. Muy contenta de estar aquí con usted, o de que usted esté aquí con nosotros. Sí, yo contigo. Precisamente mi pregunta iba hacia ahí. Bueno, ya sabemos que en el área, digamos que en el nivel senatorial ya todo está claro. Siempre se dijo que íbamos a avanzar hacia 25 provincias. Y se logró. Ahora, ¿hay alguna posibilidad, de acuerdo con en el nivel de los diputados? Se ha hablado de eso, pero no hay nada concreto. En España, sobre todo. No hay nada. ¿Cuál es el plazo para hasta marzo ahora? Creo que sí, que hasta marzo. Está el tema del voto preferencial. Sí, naturalmente. Que dificulta un poco. Sí, eso sí, que no es un uninominal, pero se está en conversaciones, sí. Las expectativas reales, don Roberto, de ganar en esas 25 provincias donde vamos en alianza. Estamos trabajando. O sea, hay un nuevo escenario, porque los candidatos nuestros a senadores y el propio candidato Abel Martínez estuvo involucrado en las provincias tratando de fortalecer las candidaturas municipales y de distritos, ¿no? Ahora ya es la candidatura presidencial y senatorial, es decir, ahora vienen los pesos pesados, porque todos sabemos que los senadores y los diputados pues tienen una fuerza considerable, no solamente en favor de su propia candidatura, sino también de la candidatura presidencial. De modo que vamos a ver cómo se desarrolla el escenario, pero de que tenemos ganas de ganar, enormes. Roberto, usted ha pertenecido a varias de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana y han sido de los partidos y de las gestiones gubernamentales que han tenido una excelencia en la comunicación que se le ha reconocido por muchísimos años. En este momento, ¿ustedes tienen alguna alineación para el mensaje de esa alianza, tanto para primera vuelta como una eventual segunda vuelta? Porque una de las grandes dificultades que ustedes han presentado es la manera de conectar ese mensaje de unidad, ese mensaje de este es un proyecto único hacia la población. ¿De alguna manera ustedes se han alineado ahí hacia este proceso electoral de mayo? Lo que pasa, Diulka, es que, como tú sabes, las elecciones municipales son muy fragmentadas. Y entonces, lo que tú vas a plantear en el municipio de Fantino no es lo mismo que vas a plantear en el municipio de Nizao. Entonces, hay estrategias particulares en cada municipio porque sus realidades son distintas. Agrégale además el tema de la privatización de la política,
de que los candidatos asumen de que ellos son los dueños de su candidatura, los que se agencian los recursos y por lo tanto tienen una cierta soberanía entre comillas, ¿no? Para establecer sus propias estrategias. Entonces, evidentemente ahora se abre una nueva etapa con las presidenciales de consolidación de una identidad para la construcción de esa candidatura presidencial, pero hasta ahora lo que hemos visto es una identidad fragmentada, pero además afectada por la privatización de la política. Pero eso es perjudicial y ustedes tienen que reconocerlo. No, perjudicial no, es una realidad, la viven todos los partidos lo viven. Lo que pasa es que el partido de gobierno tiene la ventaja de que al ser gobierno puede cohesionar con mucho mayor facilidad estos esfuerzos. Una ventaja que ustedes tuvieron también. Que nosotros la tuvimos, por supuesto, pero estamos hablando de la realidad actual. Entonces, no es que sea perjudicial, sino que es una realidad que tenemos que lidiar con ella, ¿no? Hasta ahora nosotros entendemos que vamos bien encaminados porque entendemos lo fundamental, entendemos el porqué de este proceso. Entonces ahora tenemos que buscar la respuesta para eso. Don Roberto, primero que nada, siempre nuestra admiración a su trabajo. Es un hombre que se ha fajado a estudiar, a conocer y a aplicar sus grandes conocimientos en materia de comunicación política e institucional. Sin embargo, la organización política Partido de la Liberación Dominicana, al igual que otras fuerzas de oposición, tienen un problema de narrativa que me gustaría escuchar su visión, y es: si la crítica al proceso electoral pasado es que mi base de votación o mi elector objetivo fue comprado, entonces ni lo convencí ni lo pude fidelizar porque fue comprado, es decir, no tenía ninguna posibilidad de yo mantenerlo como votante por ninguna apreciación del voto ni compromiso ciudadano. Segundo, si el gobierno tiene la capacidad de inducir a los demás a votar, habría que explicar cómo, si es por una onda, si es por un mensaje. En ese proceso, ¿qué rol juega la oposición en tratar de convencer al votante de lo contrario? Porque en el menú electoral, en el menú democrático, el que no votó también eligió no votar por las fuerzas de oposición. ¿Cómo queda la oposición en esa narrativa, licenciado Roberto Rodríguez Marchena? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. El partido de gobierno y el propio gobierno, por supuesto, tiene grandes problemas con su narrativa. Grandes problemas. Y viceversa. Sí, pero a eso me refiero. Permíteme explicar lo siguiente. El gobierno ha construido, se planteó como una fuerza de cambio. Y evidentemente lo que ha pasado, efectivamente ha habido un cambio, pero en deterioro de la calidad de vida de los dominicanos. Lo cual debería aprovechar la oposición. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? En un escenario de esa naturaleza, en donde hay una crisis de la narrativa oficial, porque usted plantea de que va a realizar determinados cambios, la población lo que recibe es todo lo contrario, los resultados son de esa manera, en lugar de tener un comportamiento democrático, y aquí otro elemento de la narrativa, de la crisis de la narrativa oficial, usted interviene para distorsionar el proceso. Es decir, o sea, usted tiene problema en su narrativa, bueno, pues usted diga, bueno, me perdona, me equivoqué, no fue con mala intención, ¿verdad? Porque es posible, usted puede decir, me equivoqué, pero no fue con mala intención. Perfecto. Yo le pido que me renueven la confianza, etcétera, etcétera. No. Esa crisis de la narrativa del discurso oficial lo que los lleva es alterar el procedimiento, el funcionamiento democrático, provocando la abstención. Entonces, donde yo veo el problema de la crisis de la narrativa es precisamente en el gobierno, que lo lleva a una decisión equivocada, es una decisión que trastorna el funcionamiento democrático. Nuestra narrativa ha sido coherente, nuestra narrativa ha sido muy clara, es decir, aquí hay un deterioro claro de las condiciones de vida. ¿Y qué dijimos? Y en esto Abel fue muy claro: si la población se expresa mayoritariamente como debe ser en este proceso electoral, nosotros estamos seguros de que la población va a votar para que estas políticas que actualmente están causando tanto dolor a la población sean erradicadas. Y déjame decirles, si ustedes analizan los resultados, allí donde la población votó en más de un 55, 60, 65%, los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y partidos aliados en Rescate RD ganaron las alcaldías y distritos municipales. Esa es la realidad. Entonces, José Luis, la crisis en la narrativa está en el gobierno, de que creó unas expectativas que ha frustrado en la población. Nuestra narrativa está clara desde un principio.
no solamente de denunciar la falta de cariño de esta administración, porque esta administración llega al poder como una reacción a todas las conquistas sociales que le facilitó el Partido de la Liberación al pueblo dominicano. ¿Por qué el presidente no se refiere al 911 en su intervención de ayer? Porque lo destruyeron. Lo destruyeron. ¿Por qué no se refiere a la democratización del crédito? ¿Por qué no se refiere a la situación que está viviendo la población en relación a su alimentación? ¿Por qué? ¿Por qué no habla de la situación, por ejemplo, del Cabral Ibáez, donde es un verdadero desastre lo que hay en ese hospital? Vayan a verlo. ¿Por qué no habla de que todas las campañas de vacunación, de protección de la población se han abandonado? Ha aumentado la leptospirosis, casos de cólera en la República Dominicana. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay una crisis de la narrativa oficial por la mala gestión. Agradecemos al licenciado Roberto Rodríguez Marchena. Ha sido una ronda interesante de respuestas a estas preguntas, sobre todo por el momento político, o el momento también electoral, y sin dudas las reacciones al discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Siempre creo que es importante tener los mejores cerebros de la política dominicana, y uno de ellos le corresponde a don Roberto Rodríguez Marchena, estoy seguro de eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ustedes. Mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a continuar con más. Tenemos más invitados, más contenido para ustedes en este día miércoles. Llévatelo, Cundo.